Gloria a Dios, mis amados, Dios me los bendiga. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios que nos permite estar en esta hermosa noche a través de esta red social Facebook para compartir juntos el consejo de Dios, de su palabra. Gloria al Señor, aleluya. Saludando a todos mis hermanos de la Iglesia de Dios de la F21, aquí en Talara, que el Señor me los continúe bendiciendo cada día. Quiero meditar en la palabra del Señor en esta noche, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, con el tema el propósito de Dios para tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a dar lectura al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a orar, mis amados, un momento para que sea el Señor quien nos ayude en esta noche a meditar en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en esta noche nutrirnos del alimento que pones, Señor, para nuestras vidas. Te ruego que abras nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón y nos ayudes a entender tu palabra, Padre, retenerla, practicarla, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame, Padre, a ser un canal de bendición, que tu palabra, Padre, pueda anclar en los corazones, Señor Dios mío. Que tu palabra, Padre Santo, pueda obrar en cada vida de cada oyente, Señor, en esta hora, hasta donde permitas que llegue esta palabra. Sea usted obrando, Señor, en cada vida, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor nos habla de la experiencia de un carcelero en Filipos. Un hombre que estaba, alabado sea el nombre del Señor, a cargo de cuidar los presos en la ciudad de Filipos. Y ahí habían llevado a Pablo y a Silas, que los tenían presos, estaban ahí en la cárcel. Y mientras ellos oraban al Señor de madrugada y cantaban himnos, dice que el Señor hizo una obra maravillosa, que todas las cadenas se soltaran y que las puertas se abrieran. Gloria a Dios. En ese contexto, aquel hombre, dice la Escritura, ese carcelero, se quiso suicidar, pero la noticia le llegó por boca de Pablo: no te preocupes, no hay nadie que se haya escapado, aquí estamos todos, porque era grande la condena que caía sobre él como responsable de los presos. Y él se iba a suicidar, y Pablo lo detiene, y cuando lo detiene le dice: no te preocupes, todos estamos aquí. Y este hombre, maravillado de la obra que había visto cuando ellos oraron y cuando ellos cantaron himnos, del terremoto que se había producido y cómo las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron, este hombre conmovido les hace una pregunta a Pablo y a Silas. En el versículo 30 dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál es la parte que me toca para poder ser salvo? Es donde Pablo y Silas le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es lo que enseña el texto bíblico?
¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Y qué es la parte que tenemos que tomar en cuenta de este pasaje? Lamentablemente, este texto ha sido mal usado muchas veces por nosotros como creyentes. Al entenderlo mal, lo hemos practicado mal. Porque como el texto dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pensamos o nos hacemos la idea de que la salvación es un paquete familiar. Que al creer yo, automáticamente toda mi casa va a ser salva. Pensamos que como el texto dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, pensamos muchas veces, bueno, yo creo en Cristo, ya toda mi familia está en las manos de Dios, el Señor los va a salvar. Algo hará el Señor y los salvará. Pero ¿qué nos enseña el pasaje? ¿Qué nos enseña el pasaje y qué nos enseña el resto de la Biblia acerca de la salvación y lo que Dios quiere con nuestra familia, con nuestro hogar? Porque déjeme decirle que Dios es un Dios de propósitos. Y cuando Dios puso la mirada en usted y en mí, no solamente puso la mirada en usted y en mí, sino que también en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra descendencia. El plan de Dios no es mezquino ni limitado. El plan de Dios, mis amados, es lleno de misericordia, no solamente para con nosotros, sino para con todos los que nos rodean. Pero ¿cómo se aplica este texto? ¿Cómo ver, alabado sea el nombre del Señor, el propósito de Dios con toda nuestra casa? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? ¿Será que simplemente la salvación por uno se salvan todos? Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de la salvación, la Biblia nos enseña que la salvación es de carácter personal, no es grupal. La salvación no es algo que Dios entrega por grupos o por familias o por cuadras o por pueblos o por naciones. No, la salvación Dios la otorga en forma personal a cada uno. Si nosotros vamos a la Escritura, en Romanos capítulo 10, gloria al Señor, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13, la palabra del Señor nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire que no está hablando en un término plural. Está hablando en singular. Es algo en forma particular donde cada uno tiene que tomar una decisión. Y el Señor dice, todo aquel que tome la decisión de invocar el nombre del Señor será salvo. La opción está para todos, la puerta está abierta para todos. La oportunidad está abierta para todos. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es una decisión personal. Es una decisión personal. Dice el texto, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Todo aquel, no dice aquellos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si vamos a las palabras del Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16, dijo el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está hablando de una decisión personal donde cada uno tiene que tomar la decisión de creer en Cristo como Señor y como Salvador de su vida. Y entonces dijo el Señor, el que creyere será salvo y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es algo personal. Por eso es que es necesario
estudiar las Escrituras para poder evitar caer en el error. Entonces, si la salvación es personal, y si vemos un texto más en Romanos capítulo 14, versículo 12, la palabra del Señor dice: alabado sea el nombre del Señor, que cada uno, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. No es que porque yo creo, que porque yo predico, toda mi casa van a ser salvos sin importar cómo vivan, sin importar lo que crean. No funciona así el plan de Dios. No es así el orden de Dios. Dios nos dejó su palabra para que usted y yo podamos tener seguridad que haciendo las cosas conforme a esta palabra, Dios nos va a otorgar también sus promesas que están escritas aquí. Entonces, ¿a qué se refiere Hechos 16:31? Si la salvación es personal, si el Señor Jesucristo dijo: este es el que creyere y fuere bautizado, el que no cree va a ser condenado. Si yo creo y me bautizo, soy salvo. Si yo pongo mi confianza en Dios, si yo lo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, arrepintiéndome de mis pecados, soy salvo. Pero si mi esposa no lo hace, viene el problema con mi esposa. Si mis hijos no entregan su corazón al Señor, si ellos no creen en el Señor Jesucristo, si se resisten a creer a Cristo y a su palabra, ¿cómo van a tener salvación? Porque eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero mire que está hablando de una decisión personal. Pero entonces, ¿cómo se cumple el plan de Dios el propósito de Dios en nuestra casa? El propósito de Dios, mis amados, es que nuestra familia también sea salva. El propósito de Dios es que el mundo entero alcance salvación. Pero entonces, ¿cuál es el orden aquí? ¿Qué hizo el carcelero de Filipos para que su casa sea salva? Tenemos que leer el contexto. Y en Hechos 16:31 les dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué hizo aquel carcelero para que se cumpliera esta palabra en él y en su familia? En él y en su casa. Versículo 32. ¿Qué sigue diciendo el texto? El versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33. Y él en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Para mí el orden de los acontecimientos en el texto bíblico. Él les preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dijo: cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y tu casa. Entonces, muy bien. Entonces él dijo: entonces no me expliquen aquí el asunto. Vamos a mi casa, porque yo tengo familia, yo tengo de repente esposa, tengo hijos, tengo criados, tengo esclavos, y quiero que también ellos oigan el mensaje, oigan la palabra. Y dice que él se los llevó porque ellos están en la cárcel al inicio. En el versículo 31 están en la cárcel. Y él, como guarda de la cárcel y de los presos, se los lleva a su casa. Y dice el versículo 32
Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora ya están en la casa del carcelero. Él los llevó. Y entonces Pablo y Silas van hasta la casa del carcelero y oyen la palabra no solamente del carcelero, sino toda su familia. Y gloria a Dios que su familia creyó. Porque dice que tomaron la decisión de bautizarse. Cada uno de ellos también se bautizó. Y cada uno de ellos dice, se regocijaron de haber creído. Se regocijaron de haber creído a Dios. Cada uno tomó una decisión personal. Dios quiere, mi amado. ¿Sabe por qué Dios nos tiene escuchando esta palabra? Porque no solamente Dios está mirando a ti y a mí, sino que Dios tiene un propósito con nuestra familia. Dios quiere obrar también en nuestro matrimonio. Dios quiere obrar en nuestra descendencia. Dios quiere obrar en su yerno, en su nuera, en sus hijos, en sus nietos. Dios quiere obrar en cada uno de nuestros miembros de nuestra familia. Dios quiere obrar en nuestros parientes. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de su creación. Dios tiene misericordia del ser humano. Dios tiene misericordia de cada hombre y cada mujer sobre la faz de esta tierra. Y Dios, así como le permitió experimentar a aquel hombre, al carcelero de Filipos, el poder de cómo Dios obró en la cárcel con Pablo y Silas, y le permitió oír a Pablo y a Silas que le explicaran acerca de la salvación, que le explicaran el orden de la salvación. Así también Dios en esta noche está permitiendo, en este día Dios permite que usted y yo meditemos en esta palabra. ¿Y por qué permite que meditemos en esta palabra? Para que usted y yo entendamos que no solamente hay un plan para tu vida y para la mía, sino que Dios también está mirando nuestra casa en este día. Que Dios está pensando en la condición de cada uno de los tuyos. Que Dios está preocupado más que ti por la condición en la que está tu hogar, en la que está tu familia, en la que está tu matrimonio, en la que está tu descendencia. Dios está mirando. Dios está mirando, mis amados, con un corazón preocupado por cada uno de los que viven bajo tu techo. Pero así como empezó con el carcelero para llevar la salvación a su casa, así también está empezando contigo, mi amigo, hermano, hermana que me escuchas, para llevar la salvación a través de ti a toda tu casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tú creas en Él, que tú le entregues tu corazón a Él, que tú abras tu vida a Él, para que Él more en ti y a través de ti Él pueda llegar y obrar en toda tu familia. Ellos le hablaron primero al carcelero. Dios usó a Pablo y a Silas para que le hablaran primeramente al carcelero. Y ahora el carcelero es el encargado de llevar el mensaje a través de llevar a Pablo y a Silas a toda su casa. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera fe, ellos le dicen, el asunto empieza en que tú creas. Le dicen, cree tú en el Señor Jesucristo, porque si tú crees con corazón sincero, porque si tu fe es verdadera, si tu fe es genuina, si verdaderamente tú reconoces tu condición y reconoces que tu salvación está en Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó por nosotros, aquel que derramó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, y por cada ser humano, cuando tú reconoces que el único que puede limpiarnos de la mancha de nuestro pecado es Cristo por la sangre derramada en la cruz del Calvario, entonces esa fe va a producir algo en nosotros para que se cumpla que Dios lleve la salvación a nuestra casa. ¿Sabe qué hace la fe verdadera? Cuando una persona experimenta el perdón de Dios, cuando una persona cree verdaderamente en el Señor Jesucristo, pero va con un corazón verdaderamente arrepentido de vivir en desobediencia y en pecado,
de vivir en rebelión, y se acerca al Señor para decirles, perdóname, ya no quiero ser igual, ya no quiero vivir igual, ya no quiero vivir a mi manera, porque por vivir a mi manera es que he terminado en esclavitud del pecado, alejado de Dios, ajeno a la vida de Dios y sus promesas. Porque eso es lo que dice la palabra. Y cuando uno vive a su manera, Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que vivimos conforme a la corriente de este mundo, siguiendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Es que Satanás ha establecido un sistema de vida para el hombre, de tal manera que el hombre no tenga tiempo para Dios, que el hombre no se acuerde de Dios, que se acuerde simplemente cuando le conviene. Que el hombre lleve una vida de tal manera que vea a Dios como simplemente su sirviente, que cada vez que necesito algo, le doy la orden que venga para que haga las cosas para mí. Y esa no es la razón, ni la condición en que debemos acercarnos a Dios, porque Él es Dios y nosotros su creación. Nosotros somos barro en sus manos. Y Pablo le está diciendo, tú tienes que creer. Y si nuestra fe es verdadera, si en esa condición de arrepentimiento y en esa condición de tomar la decisión de que el Señor sea el que mande en mi vida, y el Señor manda en mi vida cuando yo vivo su palabra, cuando tomo la decisión de vivir de acuerdo a su palabra, cuando me acerco a Dios, no para que me dé cosas, sino para decirle, como dijo el Señor Jesucristo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Que yo me acerco a Dios, pero para pedirle, Señor, ayúdame a vivir en obediencia, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Cuando esa es la actitud de mi corazón, cuando esa es la decisión que tomo, eso va a producir que Cristo desarrolle una fe en nosotros de salvación. Porque por la fe en Cristo somos salvos. Pero esa fe produce fruto. ¿Y sabe cuál es la evidencia de tener esa fe en el corazón? El libro de Hebreos nos da la respuesta en el capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Gloria al Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, dice, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, por la fe. Es que lo que está diciendo el versículo 7 es resultado de haber creído en Cristo para salvación, de una manera correcta, con un verdadero arrepentimiento y con un compromiso de obediencia. Y esta fe, dice Hebreos 11, porque el capítulo 11 de Hebreos se conoce como el capítulo de la fe, porque aquí están las evidencias, lo que produce una fe verdadera de salvación. La fe que nos permite alcanzar el perdón de pecados y una comunión con Dios y una relación con Dios. Pero dice que esa fe produce algo. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido de aquellas cosas que no se veían, ¿y qué cosas no se veían? Que nunca había llovido sobre la tierra. A Noé se le encargó que predicara a la gente de aquel tiempo que venían juicios sobre la tierra, que el Señor iba a enviar juicios a través de un diluvio. Pero la gente nunca había experimentado la lluvia. Y por ello que el texto dice que eran cosas que no se veían.
Jamás habían experimentado una lluvia torrencial. Entonces cuando Noé empieza a hablarle, lo tomaban de loco, que eran tonterías, que quizás quería manipular a la gente, y empezaron a calumniarlo, empezaron a despreciarlo, a insultarlo. Lo tomaron en poco. Pero dice que Noé, cuando fue advertido de eso, dos cosas experimentó. Una, dice, con temor preparó el arca. Con temor. Y cuando el texto está hablando de temor, está hablando de que él no tomó como cualquier cosa lo que Dios le decía. Que la palabra que Dios le estaba dando, que la advertencia que Dios le estaba dando, que la responsabilidad que el Señor le estaba enseñando, él lo tomó con total respeto, con compromiso, con reverencia. Él sabía que no era cualquier palabra, era la palabra del mismo Dios que le estaba dando a él. Era Dios el que le estaba hablando y le decía, tienes que construir un arca. Y es que eso es lo que hace la fe. Si tú tienes fe en Cristo, si yo tengo fe en Cristo, si verdaderamente creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador, entonces no puedo tomar como cualquier cosa su palabra. No puedo tomar como cualquier cosa su consejo. No puedo tomar las responsabilidades que Él ha dejado en su palabra para mi vida en poco. Y la pregunta es, ¿cómo estás tomando la palabra del Señor? ¿Cómo estás tomando para tu vida el consejo de Dios? Es que muchas veces decimos, no, yo sí creo en Dios. Sí, Cristo es mi Señor y sí, Cristo es mi Salvador. Uy, Él es el que muerto por nuestros pecados. Pero despreciamos su palabra, pero no nos importa su palabra, pero no obedecemos su palabra. Y si no obedezco su palabra, y si no, alabado sea el nombre del Señor, no vivo su palabra, no puedo tener comunión con Dios. Eso le pasó a la gente de aquel tiempo. Esa gente con sed empezaron a buscar a Dios, dice el escritor en el capítulo 5. El capítulo 5 termina diciendo que con sed la gente empezó a buscar a Dios. Pero ¿sabe cómo buscaban a Dios? Le pedían, pero no querían obedecer lo que el Señor les estaba advirtiendo a través de Noé. Porque dice la Escritura que Noé predicó por años, no fue un día. No fueron semanas, no fueron meses, fueron años. Aproximadamente 120 años Noé empezó a hablarles y hablarles y hablarles. Y aunque buscaban de Dios, no les importaba vivir conforme al consejo de Dios. No quisieron arrepentirse, no quisieron humillarse, no quisieron reconocer la condición, porque dice la Escritura que cuando Dios miró en el capítulo 6 de Génesis, Dios miró que los pensamientos del corazón del hombre eran continuo mal, que solamente había maldad y perversidad en el corazón y la mente de los hombres. Es que Dios no es ciego, mis amados. Dios no es ciego. Y por eso Jesús dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde por una parte estaba la maldad que se multiplicaba, solamente había maldad en el corazón del hombre. Y eso nos hace meditar, ¿por qué? Porque ¿cómo ha estado estos años anteriores? ¿Cómo vivía la humanidad? ¿Queriendo corromper a la niñez a través de la ideología de género? ¿Queriendo meterle pornografía a los niños y a los adolescentes a través de los libros, a través de los colegios? Poniendo en colegios, queriendo poner un solo baño donde el niño tenía que elegir su identidad de género. ¿Usted cree que Dios no veía, que es ciego, que Dios no se da cuenta de lo que pasa en esta tierra? La maldad se había multiplicado en el tiempo de Noé. Y Jesús dijo en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad en los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará. Porque así como la maldad estaba llenando el corazón de la raza humana en el tiempo de Noé, así también es en nuestro tiempo.
¿O cree que Dios no veía cómo trataban de legalizar el aborto, asesinando vidas inocentes? ¿O acaso el Señor no veía cómo las naciones se levantaban para legalizar el matrimonio homosexual? Son cosas que bíblicamente son aberraciones ante los ojos de Dios. ¿Cómo es que diariamente mujeres asesinadas, golpeadas, maltratadas, violadas? ¿Usted cree que Dios no ve? ¿Cómo es que todos los días sicariato, asesinatos, ajuste de cuentas, asesinatos por encargo, asaltos? Dios no es ciego, mi amado. Y así estaba en el tiempo de Noé. Y Dios le dijo a Noé, mira, voy a enviar juicio sobre la tierra. Pero dice que cuando él oyó la palabra y él creyó a Dios, porque dice que experimentó una fe, y la fe es creer, le creyó a Dios, le creyó a la palabra, esa advertencia, esa palabra que le llegó, que produjo fe en su corazón para creer a lo que Dios estaba diciendo, lo llevó a un compromiso por temor de lo que oía. Pues es importante hacer un autoexamen. ¿Cómo estoy tomando la palabra que Dios me da? ¿Qué estoy haciendo con el consejo de Dios que oigo? ¿Lo olvido rápidamente? ¿Lo tomo en poco? ¿No me interesa? ¿O lo guardo en mi corazón para vivirlo cada día porque es palabra de mi Dios, al cual un día le voy a dar cuenta si obedecí o no obedecí la palabra? Porque el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 9 dice que Cristo es Salvador, pero de los que le obedecen. Y Noé dice que con temor preparó el arca. ¿Y sabe por qué dice con temor? Porque la fe lo llevó a experimentar un compromiso de salvación para los demás. Porque esa arca era para que la gente se salve. Esa arca era la oportunidad de salvación para la gente. Y él asumió la responsabilidad, el compromiso y el sacrificio de construir el arca. No fue fácil. Imagínense, mientras él tenía que estar sacrificándose, en reunir los materiales, en empezar a trabajar, la gente burlándose, la gente despreciándose, pero él nada le impedía detenerse. Él estaba totalmente comprometido. ¿Por qué? Porque dice que por la fe él preparó el arca, pero para que su casa se salve. Por eso es que Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo, porque si tú crees de verdad, van a ser una preocupación y un compromiso en tu corazón por la salvación de tu familia. Porque sería egoísta pensar que me quiero salvar yo y que mi familia se pierda, y que mi familia perezca y vaya a condenación eterna. ¿Cuán importante es esto? La fe produce un compromiso de salvación por los demás, especialmente por nuestra casa. Dice que Noé fue pregonero de justicia. Él no solamente estaba preocupado en su casa, estaba preocupado por toda la gente que lo rodeaba. Empezó por 120 años a predicar, pero también ardía su corazón, conmovido a misericordia por su familia. Por eso es que cuando el carcelero oyó la palabra de que tenía que creer para ser salvo, lo primero que experimentó fue un compromiso de llevarlos a su casa. Y cuando él los lleva a su casa, imagínense que cuando se abren las puertas de la cárcel, en Hechos 16, y se sueltan las cadenas, él pensó que los presos se habían ido y se iba a matar por temor a lo que le iban a hacer si lo sorprendían que le faltaba un preso. Pero cuando él creyó, no le importó su propia vida, no le importó su propio beneficio. Cuando él creyó, él expuso su propia vida llevando a Pablo y a Silas de la cárcel hasta su casa. Porque si a él lo sorprendían
que había sacado a Pablo y a Silas de la cárcel y se los había llevado a su casa, lo iban a matar a él. Pero a él ya no le importó. Si primero quiso suicidarse por temor de que lo mataran, porque pensó que no estaban los presos, ahora no le importaba morir con tal de que su familia oiga la palabra, con tal de que su familia se salve, con tal de que su familia tenga la oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo al oír la palabra del Evangelio. Y los llevó a su casa. Y eso es lo que está diciendo Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice que Noé, dice, con temor preparó el arca, dice, en que su casa se salvase. ¿Sabe por qué estás escuchando esta palabra? Porque Dios quiere afirmar tu fe, si eres creyente. Si no eres creyente, Dios quiere que creas, para no solamente obrar en tu vida, no solamente obrar en mi vida, sino que Dios quiere alcanzar tu hogar. Dios quiere alcanzar tu matrimonio, tu descendencia, tus hijos, tus nietos. Dios quiere usarte a ti, como usó al carcelero. Porque estamos en un tiempo, mi amado, donde no hay un templo donde vamos a ir ahorita. Pero sí estás tú para ser un canal de bendición para la salvación de tu hogar. Pero sí estás tú oyendo esta palabra, porque Dios te quiere usar a ti para que empieces a ser un instrumento en las manos de Dios, para que tu casa sea bendecida con la presencia de Dios y con el consejo de Dios y con la palabra de Dios en tu familia. ¿Qué estamos haciendo, mis amados? Como creyentes, ¿qué estamos haciendo por la salvación de nuestra casa? ¿Cómo nos estamos preparando? Porque a veces dicen, no, pero yo sí, ya oré por ellos y los puse en las manos de Dios. No puedo poner en las manos de Dios una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras propias manos. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Y como herencia de Jehová, Dios nos ha entregado a nosotros una descendencia para que nosotros hagamos el trabajo, para que nosotros asumamos la responsabilidad. Y muchas veces cuando no entiendo el texto de Hechos 16:31, lo que voy a hacer es la labor que Dios me ha dado a mí, yo se la entrego a Dios para que Él haga. Y desatiendo mi responsabilidad y quiero que Dios haga mi parte. Hay una parte que hace Dios, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y aquí la parte de Noé era que él preparara el arca para que su casa se salve. Dios no iba a bajar a hacer el arca. El Señor no iba a dejar su trono y descender a la tierra y hacer el arca para evitar el cansancio a Noé. No, era su responsabilidad. Y si él creía en verdad en Dios, tenía que asumir su responsabilidad. Si él en verdad creía que la palabra era palabra de Dios, tenía que asumir su responsabilidad. Por eso es que Hebreos 11:7 dice, por la fe él lo hizo. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tipo de fe tienes en tu corazón? No es un asunto de decir creer en Dios, es un asunto de demostrar que creemos en Dios. De demostrar que caminamos con Dios, de demostrar que verdaderamente tenemos fe en Cristo. El árbol se conoce por sus frutos. Y aquí encontramos a Noé. Encontramos a Noé, dice que con temor, porque la palabra produce temor. Por la fe desarrollamos un temor reverente a Dios y a su palabra. Él tuvo temor, dice Génesis capítulo 6, versículo 22. Gloria a Dios. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso se llama obediencia. Porque una fe sin obediencia no es fe. Es una apariencia de fe, es una fe fingida, como decía el apóstol Pablo. La verdadera fe es la fe que produce obediencia.
obediencia al mandato de Dios, obediencia al orden de Dios, y Dios le dio los detalles de qué manera tenía que hacer el trabajo Noé. Y Noé estuvo atento a lo que el Señor le dijo, a lo que Dios le dijo, y oyó, y lo guardó en su corazón y lo llevó a la práctica. Y por eso es que Hebreo dice, con temor lo hizo. ¿Tienes temor en tu corazón? ¿Tienes temor de Dios? ¿Tienes respeto por Dios? Demostrémoslo. ¿Y cómo demuestro mi respeto por Dios? ¿Cómo demuestro verdaderamente que he conocido quién es Dios? Por la obediencia. Porque lo honro a Él. Como padres uno le dice, hijo, tienes que aprender a obedecer. Haz caso, hijo. Porque es la responsabilidad de un hijo obedecer a su padre. Así también Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que obedecerlo a Él. Y por eso es que dice que Noé tuvo temor. Y ese temor lo llevó a obedecer, a hacer las cosas conforme a todo lo que Dios le dijo. Por eso Dios lo honró. ¿Cuál es el orden que tenemos entonces nosotros para nuestro hogar? ¿Cuál es nuestra parte entonces para que nuestra casa sea salva? Dios no va a bajar a hacer el trabajo, mi amado. A veces le decimos, Señor, tócalo. Dice Dios, un momento, por eso te he puesto a ti, para que le hables. Si nosotros tomamos en cuenta el orden de Dios, ¿qué dice Isaías? Libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice la palabra del Señor, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Que hay una atención especial, hay un acercamiento especial, hay una comunión especial para aquel que tiembla su palabra. Eso es lo que experimentó Noé, eso es lo que está diciendo Hebreos 11:7. Por eso fue salva la casa de Noé. ¿Por qué? Porque él tembló, tuvo respeto, tuvo compromiso, tuvo obediencia con la palabra que Dios le dio. Para él y para su casa, para su responsabilidad que tenía que ejercer. ¿Cómo quiero que Dios obre en mi vida y en mi hogar si yo no tomo en cuenta su palabra y no hago las cosas conforme Dios me manda en su palabra? Para que Dios pueda hacer su parte, para que Dios pueda honrarnos, tenemos que honrarlo a Él. Y honrarlo es valorarlo por medio de la obediencia. Cuán importante es Dios en nuestra vida. Y si Dios es importante en nuestra vida, su palabra será importante. Porque para que Dios me oiga, dice Zacarías, que yo tengo que oír a Dios. Por eso está diciendo Isaías, miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu, pero que tiembla mi palabra, que respeta mi palabra, que no toma como cualquier cosa este consejo de la palabra de Dios. Que verdaderamente nosotros, alabado sea el nombre del Señor, vamos a tomar en serio su consejo. Con ellos Dios tiene una atención especial. El Señor se deleita cuando ve un corazón que toma en serio su palabra. Por eso que el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículos 23 y 26, el Señor dijo, el que oye mi palabra y la guarda, este es el que me ama. El resto es simplemente de boca. El resto es simplemente una apariencia, una careta de que amamos a Dios. Pero el Señor dijo, el que oye mi palabra y la guarda, este es el que verdaderamente me ama. Y mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios entra en una comunión, entra en un respaldo, entra, alabado sea el nombre del Señor, en un acercamiento total. Y haremos morada con Él. Y luego dice, y nos manifestaremos a Él. Dios va a obrar, se va a glorificar. Pero necesita que nosotros hagamos las cosas conforme a esta palabra.
¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden que debo seguir para que Dios obre en mi hogar? Tenemos que empezar nosotros. Tenemos que empezar nosotros. El Señor Jesucristo dio el ejemplo en el San Juan 17. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 19, dijo el Señor Jesucristo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y la palabra santificar significa separarse, apartarse. ¿De qué? De lo malo, del pecado, de lo torcido, de la mentira, de la maldad, de la desobediencia. El Señor dijo: por ellos yo me santifico, por ellos yo me guardo para Dios, me aparto del mal para ser ejemplo para ellos. Dice, para que ellos también sean santificados. No podemos tener autoridad para poder hablar y aconsejar en nuestro hogar si no soy ejemplo para ellos. No puedo hablarle a mi esposa y a mis hijas con respaldo y autoridad de Dios, para que Dios obre en sus corazones en el consejo que pueda darles, si no soy ejemplo para ellos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, presentándose Él como ejemplo, como modelo. El Señor Jesucristo está diciendo: yo por ellos me santifico, pero ¿para qué? Para que ellos también sean santificados. Yo hago lo recto para que ellos también hagan las cosas rectas. Yo me aparto del mal para que ellos también puedan apartarse del mal. Porque lo que yo hago va a repercutir en la vida de ellos. Muy importante mirar el orden. Porque si no hacemos las cosas conforme Dios lo dice, también Dios no va a poder obrar su promesa en nosotros. Dios no va a poder respaldar el trabajo que queremos hacer. Muchas veces decimos: pero yo le he hablado ya varias veces y no hacen caso. Claro que no hacen caso, porque no son nuestras palabras las que van a convencer, sino lo que Dios haga a través del consejo que Él pone en nuestra boca. Lo que Dios haga a través de la guianza que nos pueda dar. Dios quiere obrar, pero es necesario que nosotros, mis amados, sigamos el modelo bíblico. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. ¿Cuándo? Cuando yo haga el trabajo. Si yo creo, tengo una responsabilidad con mi hogar, con mi matrimonio, con mi descendencia. Por eso es que mire lo que dijo Dios a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6. El Señor les da esta responsabilidad. Es el mismo modelo que aplicó el Señor Jesucristo, porque su palabra no cambia. El orden no cambia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente, tú tienes que guardarlas. Tienen que estar sobre... Cuando habla de corazón, está hablando de tres partes prominentes del alma del hombre, que son nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y el Señor está diciendo que estas palabras tienes que estar recordándolas todo el tiempo, tienen que estar en tu mente constantemente. Que no las puedo olvidar, que tengo que tenerlas presente día a día en mi vida. Que este consejo es para vivirlo diariamente. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Que estas palabras que Él me manda tienen que gobernar mis emociones. Porque no puedo moverme por impulsos humanos. No puedo moverme por ira, por un impulso de ira, por un impulso depresivo, por un impulso de amargura. No puedo actuar por impulsos. Sino que esta palabra tiene que gobernar mis emociones también. Estas palabras tienen que estar sobre todo impulso humano que pueda tener. Porque a veces si yo quiero corregir a mis hijos, espero tener cólera para castigarlos. Y yo dice, no, esta palabra que yo te mando hoy tiene que estar también sobre tus emociones,
para que no hagas las cosas simplemente por una ira, por un enojo, sino porque verdaderamente estás buscando un beneficio para tu familia. Esta palabra tiene que estar gobernando para que lo que hagas lo hagas por amor, no por cólera, no por ira, no por enojo, no por frustración. Y esta palabra tiene que estar sobre nuestras decisiones, sobre nuestra voluntad. Esta es la que tiene que gobernar nuestras acciones día a día. Por eso Dios le dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Tienes que vivirlas tú primero. Tengo que vivirlas yo primero. Estas palabras no pueden estar en mi boca. Dios no le está diciendo estas palabras estarán en tu boca. No. Porque Dios no quiere vanas palabrerías. No quiere que simplemente que repitamos de boca para afuera. Eso no es el orden de Dios. El orden de Dios es que la palabra esté primeramente en nuestra vida diaria. Que la demostremos que ahí está, en la vida diaria está el consejo de Dios. Que ellos van a ver en mí la palabra que dice no mentir porque no miento. Ellos van a ver en mí la palabra que dice alabado sea el nombre del Señor. No grites porque no grito. Ellos tienen que ver en mí la palabra que dice soportaos los unos a los otros porque yo soporto. Eso es que la palabra esté en mi corazón, en mi vida. Y dice, después que la practiques tú, después que la vivas tú, y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, primero lo voy a vivir yo. Por ellos yo me santifico primero, para que luego ellos sean santificados. Mire que el orden lo llevó el Señor Jesucristo. Y Dios le había dado el mismo orden ya a Israel y lo ha dejado para nosotros. Si queremos que nuestra familia sea salva, empecemos nosotros a vivir la palabra para ser un ejemplo para ellos de lo que es una verdadera fe, una verdadera comunión con Dios, para que ellos puedan ver en nosotros el respaldo de Dios en nuestra vida, como obra en nosotros. Cómo Él nos ayuda a vencer las tentaciones. Porque ¿cómo le puedo decir a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, que venza sus tentaciones cuando yo caigo en las mías? Yo tengo que ser el modelo. Por eso Dios le dice, estas palabras estarán sobre tu corazón primero. Y luego, ¿qué hay que hacer? Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué le está diciendo? Que todo esté lleno de la palabra. Que todo esté lleno de la palabra. Tiene que primero estar en nuestra vida y luego que la transmitamos a nuestra familia. Esto es lo que hizo Noé. Noé recepcionó el consejo de Dios, recepcionó el orden de Dios, recepcionó la advertencia de que venían juicios y él empezó a obedecer y luego le empezó a hablar a su familia para que ellos también obedecieran. Él tomó la decisión de asumir la responsabilidad de construir el arca y luego llamó a su familia para que también participen de esta responsabilidad. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el asunto se mueve cuando nosotros lo vivimos. ¿Sabe por qué? Porque hay un orden establecido por Dios. Hay un orden que nosotros tenemos que tomar en cuenta para terminar bien y para ser de bendición de nuestra familia. Porque Dios, usted y yo estamos oyendo esta palabra porque Dios quiere usar nuestra vida. Quiero usarte a ti, mi amado, amiga, hermano, hermana que me escuchas. Mujer, varón que me escuchas. Dios, tú eres el llamado por Dios. Porque no es una casualidad que estés escuchando la palabra. No es una casualidad, sino que tienes que tomar el lugar que Dios quiere que tomes dentro de tu casa, de tu familia. La luz que va a sacar de las tinieblas a los que te rodean. Pero ¿cómo lo hacemos?
Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10. Con esto voy acabando. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra del Señor: estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Por eso es que no funciona si no vivimos la palabra. Por eso es que el consejo que yo pueda dar va a entrar por la oreja y va a salir por la otra, si es que no vivo la palabra para poder hablarle a mi familia, para poder hablarle a mi esposa, a mis hijos, hermanos, mis padres, a mis hijos, nietos que pueda tener. Hay un orden. La palabra dice que la única manera de castigar toda desobediencia es cuando nuestra obediencia sea perfecta. Porque esta es una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual por cada integrante de nuestra familia. Y tenemos que entender que necesitamos el respaldo de Dios para poder aconsejar, hablar, para hacer volver del error, del camino de nuestra propia casa. Pero para que Dios obre de esa manera, para que Dios obre respaldando el consejo que sale de nuestra boca, tiene que salir de una vida de obediencia. No puedo pretender que otros cambien cuando yo no quiero cambiar. No puedo pretender que otros obedezcan cuando yo no quiero obedecer. No puedo pretender que otros renuncien a lo malo cuando yo quiero seguir en lo mismo. Necesitamos el respaldo de Dios para esta labor que Dios nos ha encomendado en el hogar. Necesitamos el respaldo de Dios y Dios quiere respaldarnos, pero siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. ¿Sabe por qué Dios le decía a Israel que tenían que guardar su palabra primero ellos y luego repartirla a sus hijos? Porque Dios es un Dios de propósitos. Y la Biblia dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Que Dios tiene un plan no solamente para nuestra vida, sino para nuestra familia. Pero ese plan depende de la responsabilidad que nosotros asumamos con Dios y con su palabra para obedecerla. Porque Dios no va a bajar a hablar. Para eso me ha puesto a mí, por gracia y misericordia, para que te hable a ti. Pero así como me ha puesto a mí para que te hable a ti, Dios te está poniendo a ti para que lleves el mensaje, para que lleves la luz a tu hogar, a los miembros de tu casa que están en tinieblas. No, pero mi hijo es bueno, pastor. No, pero es buena gente, mi hija. Jesús dijo, el único bueno es vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre por naturaleza está destituido de la gloria de Dios. Necesita volverse a Dios, necesita arrepentirse de vivir a su manera. Porque puede tener muchas obras buenas, pero apartados del Señor, dijo el Señor Jesucristo, de Él nada podemos hacer. No puede haber comunión con Dios, no puede haber relación con Dios y no puede haber salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y este es don de Dios para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, es que yo soy buena gente, por eso me voy a salvar. No, somos salvos por medio de la fe en Cristo. Todos hemos pecado cuando pecó Adán. Y todos necesitamos del segundo Adán, que es Cristo, quien obedeció lo que nadie en la tierra podía obedecer. Por eso fue sin pecado, sin mancha y sin defecto. Por eso Juan, cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para poder obtener esa salvación, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Y hemos creído nosotros.
Quizás usted ha creído, pero ¿qué de su familia? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestro cónyuge? ¿Qué de nuestros parientes? Es ahí donde Dios quiere usarle a usted. Es ahí donde Dios está mirando tu vida como un instrumento que Él puede usar para la salvación de tu casa. Por eso es necesario que tú leas la palabra. Por eso es necesario que tú y yo oremos al Señor cada día, que nos dé sabiduría, que nos dé hambre y sed de esta palabra. Por eso Pedro dice: desead como niños recién nacidos esta leche espiritual no adulterada. La leche espiritual, que esta palabra sin cambiarla, sin torcerla, sin adulterarla. Dice para que crezcáis para salvación. Mis amados, Dios quiere orar. Muchos están partiendo. Unos se están arrepintiendo, gracias a Dios. Otros están partiendo sin Cristo en el corazón, y el que se va sin Cristo en el corazón, dice la Escritura, lo resucitará sin Cristo, pero para condenación. Por eso es necesario que entendamos esto. Por eso es necesario en este tiempo que usted y yo hagamos nuestra labor en el hogar, en nuestra familia. Que oremos al Señor, que nos preparemos con su palabra. Dios en Deuteronomio no le está hablando a los pastores, le está hablando a cada hombre, cada miembro de cada familia, que tenían que oír, que tenían que prepararse, que tenían que obedecer y tenían que hablarle a su familia, tenían que hablarle a su casa. Hoy esa es la responsabilidad más grande que tenemos que hacer, o es la labor más grande que tenemos que hacer para Dios. Hablarle a nuestra propia familia. Mi amado, Dios no hace excepción de personas. Dios, como permite hablarte a ti, Dios, y Él me ayuda a hablarte, Él me da la palabra para hablarte, así también quiere capacitarte a ti para que le hables a tu casa. Pero es necesario acercarnos más a Él. Es necesario obedecer nosotros para que podamos ver cómo otros obedecen por el consejo que sale de nuestra boca. Es necesario que nosotros vivamos la palabra para que nuestra casa también la viva. Que seamos el ejemplo nosotros de cómo debe ser una correcta relación con Dios, de obediencia, de temblor a su palabra y de humillación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a alumbrar en nuestro hogar. Señor, ayúdanos poniendo palabra en nuestra boca, consejo en nuestros labios para hablarle a nuestra familia, para hacerlos volver a ti, Señor, para que ellos también caminen al amparo tuyo, Padre, para que ellos también, Señor, Dios mío, tengan una comunión con usted, para que ellos alcancen el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas, Señor. Pero te ruego, Padre, para poderme hacer eso, ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu consejo, a que con temor preparemos el arca en que nuestra casa se salvase, haciendo las cosas no a nuestra manera, no como queremos, no como pensamos, sino como tú mandas en tu palabra, papá. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos porque solo no podemos, Señor, y por eso venimos a ti, porque solo tú nos puedes ayudar. Sea usted obrando en cada vida, Señor, ahí donde están oyendo, Padre. Sea usted obrando en esos corazones, en esas vidas, renovando esas fuerzas, renovando esos ánimos, aumentando esa fe, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea usted ahí, Señor, aún sanando toda enfermedad, sanando toda dolencia, Señor, que
puedan ver tu gloria, Padre, para que viendo tu gloria, Señor, puedan testificarle a su hogar la obra de tus manos en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea usted obrando en esos cuerpos, sea usted obrando en esas almas, sea usted obrando en esos espíritus, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te ruego, Señor, glorifícate, Padre, fortaleciendo esa fe en esos corazones, aumentando la fe en esos corazones, Señor, que el que estaba dudando, Padre, sea fortalecido en fe, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Padre, germine en esos corazones para la gloria y honra de tu nombre. Bendice, Señor, cada hogar, bendice cada vida, bendice cada matrimonio, Señor, de aquellos hombres y mujeres que están oyendo, que han oído esta palabra, papá. Señor, ahí donde se encuentran, Padre, glorifícate guardándolos de todo mal, guardándolos de toda tentación, guardándolos de toda pandemia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo ruego, Señor, bendice, Padre, esas vidas. Para la gloria y honra de tu nombre, hasta donde permita, Señor, que llegue este mensaje, sea usted obrando con poder, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mis amados, damos gracias a Dios por permitirnos oír esta palabra, animándoles a tomar el lugar que Dios tiene para nosotros como instrumentos de bendición y salvación en nuestra familia. No olvidemos, eres un instrumento en las manos de Dios. Aunque el enemigo quiera hacerte creer lo contrario, eres un instrumento en las manos de Dios, que Dios quiere obrar, transformar, pulir, moldear y levantar, para que otros vean su gloria en ti y a través de ti. Mis amados, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Esperamos el día de mañana por esta red, junto con el pastor Cristian Ruesta, para continuar meditando en la palabra del Señor, orando unos por otros, animándonos unos a otros. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Dios me los bendiga.